El pacto de la anciana. La llamada llegó una mañana lluviosa, justo cuando estaba a punto de salir hacia el trabajo. Mi abuela, quien siempre había sido una figura misteriosa y distante en mi vida, había fallecido. Aunque el contacto entre nosotras era escaso, su partida dejó un vacío extraño, una especie de melancolía mezclada con curiosidad. Días después, me enteré de que me había dejado algo en su testamento, su antigua casa y todo lo que había dentro. El lugar era una mansión antigua, con las paredes cubiertas de hiedra y un aire de decadencia que se mezclaba con la majestad de su estructura. Era un laberinto de habitaciones, pasillos estrechos y escaleras crujientes. Lo más inquietante era el silencio absoluto que envolvía cada rincón, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento. Mientras exploraba la casa por primera vez, encontré el estudio de mi abuela. Era una habitación pequeña y acogedora, con una gran ventana que daba al jardín trasero. En el centro, un escritorio de madera oscura dominaba el espacio. Encima del escritorio había una nota escrita con la letra firme y elegante de mi abuela. Nunca abras el cajón del escritorio. Fruncí el ceño al leerlo. Era una advertencia extraña y desproporcionada, pero no le di demasiada importancia en ese momento. Dejé la nota a un lado y continué explorando la casa, tratando de acostumbrarme a mi nueva realidad. Los primeros días en la casa fueron tranquilos, aunque impregnados de una sensación constante de ser observada. Atribuí esa paranoia al aislamiento del lugar y a la incomodidad natural de vivir sola en un espacio tan grande. Sin embargo, cada vez que entraba al estudio, el escritorio parecía llamarme, como si la advertencia de mi abuela fuera un desafío que necesitaba enfrentar. Finalmente, una noche no pude resistir más. La curiosidad me consumía. Me senté frente al escritorio y deslicé mis dedos por la madera pulida. Con un suspiro profundo, tiré del cajón. Estaba sorprendentemente atascado, como si algo lo mantuviera cerrado desde dentro. Tras unos cuantos intentos, logré abrirlo con un tirón fuerte. Dentro había una pequeña caja negra con intrincados grabados dorados. Al abrir la caja, encontré una serie de objetos, una pluma de color rojo intenso, un frasco diminuto con un líquido oscuro y espeso y un pedazo de pergamino doblado. El pergamino estaba cubierto de extraños símbolos y una escritura que no reconocía. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras sostenía esos objetos. Algo en ellos se sentía profundamente equivocado. Intenté devolverlos al cajón, pero antes de que pudiera hacerlo, una ráfaga de viento atravesó la habitación, apagando la única vela que iluminaba el lugar. La oscuridad era sofocante y juraría que oía susurros provenientes de las paredes. Logré encender la vela de nuevo, pero algo había cambiado. El aire en el estudio era pesado, casi tangible, y las sombras parecían moverse por voluntad propia. Decidí cerrar el cajón y alejarme del escritorio, con la esperanza de que una buena noche de sueño disipara la inquietud que sentía. No fue así. Esa noche tuve sueños perturbadores. Soñé con un hombre alto y delgado, vestido con ropas antiguas, que me observaba desde un rincón oscuro de mi habitación. Su rostro estaba cubierto por una máscara grotesca y en sus manos sostenía la caja negra. Cuando intenté hablarle, un grito ensordecedor llenó el aire, despertándome con el corazón latiendo descontrolado. A la mañana siguiente, las cosas comenzaron a torcerse aún más. Objetos en la casa se movían de lugar sin explicación. Escuchaba pasos en los pasillos cuando sabía que estaba sola y el aire estaba impregnado de un olor a azufre que no podía localizar. Intenté convencerme de que todo era producto de mi mente, pero era imposible ignorar lo evidente, algo se había desatado. Decidí buscar respuestas en los pocos libros que mi abuela había dejado en su biblioteca. Entre ellos encontré un diario, escrito en su totalidad por ella. Las últimas páginas estaban llenas de confesiones aterradoras. Mi abuela había hecho un pacto con un demonio hace años, ofreciéndole algo precioso a cambio de riquezas y longevidad, pero el precio real del pacto había sido más alto de lo que esperaba. Había estado tratando de contener al demonio dentro del escritorio, usando rituales y objetos que lo mantenían atado. Al abrir el cajón, rompí el sello que lo contenía. El pánico se apoderó de mí al leer esas palabras. No sabía qué hacer ni cómo revertir lo que había hecho. Las siguientes noches fueron un infierno. La figura del hombre con la máscara comenzó a aparecer incluso cuando estaba despierta.
Se quedaba en las esquinas de las habitaciones, inmóvil, pero su presencia era abrumadora. Intenté hablarle, gritarle, ignorarlo, pero nada funcionaba. Cada noche se acercaba más. Finalmente, decidí buscar ayuda. Recordé que había un hombre en el pueblo vecino, conocido por ser experto en lo sobrenatural. Era un anciano de aspecto severo, pero accedió a escuchar mi historia. Cuando mencioné la caja negra, su expresión cambió a una mezcla de miedo y gravedad. Lo que has desatado no puede ser contenido fácilmente, dijo. Pero hay una forma de sellarlo nuevamente, aunque te costará algo muy valioso. No me dio más detalles en ese momento, pero me dio instrucciones para realizar un ritual que requería velas negras, sal y mi propia sangre. También me advirtió que el demonio no se rendiría fácilmente y que intentaría detenerme. Esa noche, seguí sus instrucciones al pie de la letra. Encendí las velas y dibujé un círculo de sal alrededor del escritorio. Usé una aguja para pinchar mi dedo y dejé que unas gotas de sangre cayeran sobre la caja negra. Mientras lo hacía, el aire se volvió helado y las sombras comenzaron a moverse de manera frenética. El hombre con la máscara apareció frente a mí, esta vez a solo unos pasos de distancia. Esto no es necesario, susurró con una voz que resonó en mi mente. Podemos llegar a un acuerdo. Ignoré sus palabras y continué el ritual. Recité las palabras que el anciano me había enseñado, aunque no entendía su significado. La figura se abalanzó hacia mí, pero al cruzar el círculo de sal, se desintegró en una nube de humo negro. Cuando el ritual terminó, el silencio volvió a la casa. El aire se sintió más liviano, y por primera vez en semanas, pude sentirme en paz. Sin embargo, sabía que el precio que pagué no era el final. La mansión, y todo lo que contiene, sigue siendo un lugar lleno de secretos y advertencias que nunca debí ignorar. La vecina misteriosa. Desde que me mudé a este vecindario, había disfrutado de la tranquilidad. La calle era silenciosa, con árboles altos que se inclinaban sobre las casas antiguas, y los pocos vecinos que conocí parecían reservados pero amables. Todo cambió una noche cuando vi por primera vez a la mujer que vivía en la casa de enfrente. Era tarde, alrededor de las 2 de la madrugada, y yo había bajado a la cocina por un vaso de agua. Desde mi ventana, noté una figura en el porche de la casa de enfrente. La luz de una vela proyectaba sombras danzantes alrededor de una mujer vestida completamente de negro. Se balanceaba lentamente, como si estuviera rezando o recitando algo. Me quedé observándola, intrigado y algo inquieto, hasta que sopló la vela y desapareció en la oscuridad. A la mañana siguiente, decidí acercarme para presentarme, pero la casa parecía deshabitada. Las persianas estaban cerradas, el jardín descuidado, y ni siquiera había un timbre en la puerta. Sin embargo, estaba seguro de lo que había visto la noche anterior. Pregunté a los vecinos más cercanos, pero todos esquivaron mis preguntas con frases vagas como, esa casa siempre ha sido rara. Nadie parecía querer hablar del tema. Las noches siguientes confirmaron mis sospechas. Cada madrugada, la mujer aparecía en el porche, siempre vestida de negro, murmurando algo que no podía distinguir. A veces, colocaba objetos en el suelo, pequeños frascos, figuras de cera o pedazos de papel que luego quemaba. Había algo inquietante en la precisión de sus movimientos y en cómo las sombras parecían cobrar vida a su alrededor. Decidí instalar una cámara en mi ventana para grabarla, pensando que podría ayudarme a entender qué estaba haciendo. Sin embargo, cada vez que revisaba las grabaciones al día siguiente, el video estaba corrupto, lleno de estática y con un extraño zumbido que hacía imposible distinguir nada. Un sábado por la tarde, mientras cortaba el césped, la vi salir de su casa por primera vez a plena luz del día. Su figura era delgada, casi frágil, y sus ojos eran oscuros y profundos, como pozos sin fondo. Me saludó con una leve inclinación de cabeza, pero no dijo nada. En su lugar, me observó por unos segundos, como si estuviera evaluándome, antes de continuar caminando por la acera. Esa noche, soñé con ella. En el sueño, estaba en su porche, rodeada por sombras que parecían tener forma humana. Me llamaban por mi nombre, susurrando, y aunque no entendía lo que decían, sabía que querían que me acercara.
Me desperté empapado en sudor, con la sensación de que algo estaba observándome desde la oscuridad de mi habitación. Un día, mientras caminaba cerca de su casa, noté que la puerta principal estaba entreabierta. Algo en mi interior me decía que no debía entrar, pero la curiosidad fue más fuerte. El interior de la casa era oscuro y frío, como si el tiempo se hubiera detenido. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos, dibujados con lo que parecía ser cera derretida. En una esquina había un altar improvisado con velas apagadas, figuras talladas y un cuaderno abierto. Antes de que pudiera leer lo que estaba escrito, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente y la vi parada en la puerta, mirándome fijamente. Su rostro no mostraba enojo ni sorpresa, solo una calma inquietante. «No deberías estar aquí», dijo con una voz suave pero firme. Me disculpé apresuradamente y salí de la casa, sintiendo sus ojos en mi espalda hasta que crucé la calle. Después de ese incidente, las cosas empeoraron. Comencé a escuchar susurros en mi casa, incluso cuando estaba completamente solo. Las luces parpadeaban sin razón aparente y siempre tenía la sensación de que alguien estaba observándome. Una noche, encontré un pequeño frasco de vidrio en mi porche, similar a los que había visto en sus rituales. Estaba vacío, pero al tocarlo, sentí un calor intenso que me quemó la piel. Decidí enfrentarla. Crucé la calle y golpeé su puerta con fuerza. Para mi sorpresa, abrió de inmediato, como si me estuviera esperando. «¿Qué quieres saber?», preguntó, sin rastro de emoción en su voz. «¿Qué estás haciendo?». «¿Por qué me están pasando estas cosas?», le espeté, tratando de mantener la calma. «Algunas sombras no pueden ignorarse», respondió. «Ellas te han notado. No fue mi intención, pero ahora eres parte de esto». Le exigí una explicación, pero simplemente cerró la puerta en mi cara. Esa noche, los susurros se volvieron gritos y las sombras en las esquinas de mi visión comenzaron a moverse. Decidí irme del vecindario. Empaqué mis cosas y encontré un lugar temporal donde quedarme. Sin embargo, el último día, antes de irme, vi algo que me heló la sangre. Desde mi ventana, observé su porche. Esta vez, no estaba sola. Había varias figuras a su alrededor, todas envueltas en oscuridad, y todas mirando directamente hacia mi casa. Cuando encendí mi coche y comencé a alejarme, vi su figura en el retrovisor, de pie en la calle, con una leve sonrisa en su rostro. Aunque dejé el vecindario, nunca he logrado escapar de las sombras. Siguen susurrándome, siguiéndome, recordándome que, aunque trate de olvidar, ella y lo que representan nunca estarán demasiado lejos. El caldero de la viuda. El rumor había comenzado como suelen empezar las cosas en un pueblo pequeño, en voz baja, entre cuchicheos, como si las palabras fueran demasiado peligrosas para ser pronunciadas en voz alta. Al principio, nadie quiso decirlo directamente, pero todos sabíamos a quién culpaban, a la viuda de la colina. Yo no creía en supersticiones ni en cuentos de brujas. Nunca lo había hecho. Pero cuando desapareció el tercer niño en menos de un mes, algo cambió. Era imposible ignorar las miradas de los vecinos, las puertas cerradas antes de que el sol se pusiera, los rezos que ahora se murmuraban en cada hogar. Algo oscuro había invadido el pueblo, y el miedo se había instalado en cada rincón. Mi primer impulso fue acercarme a la familia del último niño desaparecido. Era un muchacho de 10 años, Martín, que jugaba al fútbol con los demás en la plaza después de la escuela. Lo había visto el día anterior, riéndose mientras corría detrás de la pelota. Ahora, su madre estaba inconsolable y su padre apenas podía hablar. Solo repetía lo mismo una y otra vez. Lo vi subir la colina, ella lo llamó, la colina. El nombre de la viuda no fue mencionado, pero no hacía falta. Todos sabían quién vivía allí. La vieja mujer que apenas salía de su casa, que evitaba a los demás, que siempre tenía un fuego encendido en su chimenea, incluso en verano. Para algunos, eso era suficiente para condenarla. Esa noche, no pude dormir. Me quedé sentado en la mesa de la cocina, con una taza de café frío y el sonido del viento azotando las ventanas. La colina era visible desde mi casa. En la oscuridad, la silueta de la casa de la viuda parecía más alta, más imponente, como si estuviera vigilando el pueblo.
Fue entonces cuando tomé la decisión. No podía quedarme de brazos cruzados mientras los demás murmuraban y esperaban. Tenía que saber la verdad. Me vestí con ropa oscura y tomé una linterna. El camino hacia la colina estaba desierto, cubierto de maleza y ramas caídas. El aire era frío y cada crujido bajo mis pies hacía que mi corazón latiera con fuerza. Cuando llegué a la cima, la casa de la viuda estaba en completo silencio, salvo por el humo que salía de la chimenea. La puerta estaba entreabierta. No podía decir si eso era una invitación o una advertencia, pero mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Entré lentamente, sosteniendo la linterna con ambas manos. El interior de la casa era oscuro y olía a humo y hierbas. Había frascos en los estantes, llenos de líquidos y polvos que no podía identificar. En la mesa central, un caldero negro burbujeaba suavemente, aunque no había fuego debajo. «Sabía que vendrías», dijo una voz detrás de mí. Me giré tan rápido que casi dejé caer la linterna. Allí estaba ella, de pie en el umbral de otra habitación. Su rostro estaba arrugado, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me dejó helado. «¿Dónde están los niños?». Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Ella inclinó la cabeza, como si estuviera considerando mi pregunta. Luego, señaló el caldero. «Míralo tú mismo». No quería acercarme, pero algo en su tono me obligó. El líquido en el caldero era oscuro, casi negro, con un brillo aceitoso. Al mirar más de cerca, vi imágenes que se formaban en la superficie, rostros de niños, incluyendo a Martín, mirándome con expresiones de miedo y súplica. Retrocedí, casi tropezando. «¿Qué es esto? ¿Qué les hiciste?». «No fui yo quien los tomó», dijo ella con calma. «Ellos vinieron a mí». Sus gritos, sus miedos, sus almas, todos atrapados en las sombras de este pueblo. Yo solo los escuché cuando nadie más lo hizo. No entendía nada de lo que decía, pero el miedo comenzó a convertirse en ira. «¿Por qué? ¿Qué ganas con esto?». «Protección», respondió. «El pueblo está maldito, como lo estuvo hace 100 años. Yo evité que la maldición regresara, pero ahora que los niños han desaparecido, el pacto se ha roto». Antes de que pudiera responder, un fuerte golpe resonó en la puerta. Alguien o algo estaba afuera. La viuda pareció alarmarse por primera vez. «Ya vienen», susurró. «Ellos quieren lo que les pertenece». La puerta se abrió de golpe y una ráfaga de viento entró en la casa, apagando mi linterna. En la oscuridad, escuché susurros, risas infantiles y algo más profundo, más gutural. No podía ver nada, pero sentía las sombras moviéndose a mi alrededor. «Ayúdame a detenerlos», gritó la viuda. No sabía qué hacer, pero algo me decía que si no actuaba, las cosas empeorarían. Me acerqué al caldero, y ella me pasó un frasco con un líquido rojo. «Échalo dentro, rápido». Lo hice. El caldero emitió un silbido y una luz brillante llenó la habitación. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, las sombras comenzaron a retroceder, y los susurros se desvanecieron. Cuando la luz se apagó, la viuda estaba sentada en el suelo, exhausta. «Se han ido, por ahora», dijo, mirando el caldero vacío. No encontré a los niños esa noche, pero la viuda me explicó lo que podía. Hace un siglo, el pueblo había ofrecido un sacrificio para evitar una tragedia mayor, un niño cada 10 años, entregado a las sombras que acechaban la colina. Cuando las personas dejaron de creer, la maldición volvió y ahora reclamaba lo que había sido negado. Los niños estaban atrapados entre este mundo y el siguiente, y solo había una forma de liberarlos: romper el pacto para siempre. Eso requeriría un sacrificio voluntario, alguien dispuesto a enfrentarse a las sombras y tomar el lugar de los niños. Sabía lo que tenía que hacer. Esa noche, subí la colina por última vez. La viuda me esperaba en la puerta, sosteniendo el mismo frasco rojo. «No tienes que hacerlo», dijo, pero sus ojos mostraban que sabía cuál sería mi respuesta. «Si no lo hago, esto no terminará nunca», respondí. Caminé hacia el caldero, sintiendo las sombras acercarse una vez más. Esta vez, no tenía miedo. Sabía que era el único camino. La última cosa que vi antes de que todo se volviera oscuridad fue el rostro de Martín, sonriéndome desde el borde del caldero. Y luego, nada. Las tres brujas.
El cielo era una cortina negra iluminada de vez en cuando por rayos que parecían partir el horizonte en dos. El aguacero golpeaba mi parabrisas con furia, y los limpiaparabrisas luchaban en vano por darme visibilidad. No sé en qué momento me desvié de la carretera principal, pero pronto me di cuenta de que estaba perdido en medio de un camino rural, con árboles retorcidos que parecían inclinarse hacia el auto como si quisieran atraparme. La aguja del combustible estaba peligrosamente cerca de la línea roja, y la idea de quedarme varado en medio de la tormenta me llenó de ansiedad. No había pasado una sola casa en kilómetros, y el rugido del motor comenzaba a sonar más áspero. Entonces, vi la luz. Era tenue, cálida, como un faro de esperanza entre las sombras. No dudé en girar hacia lo que parecía ser un camino de entrada, rodeado de maleza y ramas caídas. Al final del sendero estaba la casa. Era antigua, de madera oscura, con el tejado inclinado y una galería que crujía incluso bajo el peso del viento. La luz provenía de una lámpara colgada en la entrada. Dejé el auto y corrí hacia la puerta, cubriéndome como pude con mi chaqueta. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió. Una mujer alta, de cabello negro y liso, me miró con una expresión imperturbable. Sus ojos eran tan oscuros como la noche. ¿Necesitas refugio?, preguntó con voz suave, casi como un susurro. Asentí, incapaz de articular palabras. Ella se apartó para dejarme pasar. El interior de la casa era sorprendentemente cálido y acogedor. Una chimenea ardía en la sala principal y el aire olía a madera quemada y algo dulce que no podía identificar. Había dos mujeres más, sentadas en un sofá de terciopelo rojo. Una era joven, de cabello castaño claro, con una sonrisa que parecía demasiado amplia. La otra era mayor, con el cabello gris recogido en un moño y una mirada que parecía atravesarme. «Qué noche tan terrible para viajar», dijo la mayor, ofreciéndome una toalla. «Siéntate. Estás empapado». Me senté frente al fuego, agradecido por el calor. «Gracias». Mi auto estaba a punto de quedarse sin combustible y la tormenta me obligó a buscar un lugar donde refugiarme. «Has llegado al lugar correcto», dijo la mujer más joven, con un tono que no supe si era amable o burlón. «Somos hospitalarias con los viajeros». Algo en su forma de hablar me puso incómodo. No sabía si era su tono o la forma en que las tres me miraban, como si evaluaran algo más allá de mi apariencia. «¿Vives sola?», pregunté a la mujer que me había abierto la puerta. «Vivimos juntas», respondió la de cabello negro. «Somos hermanas». Mientras la tormenta arreciaba afuera, me ofrecieron té y un plato de pan caliente con miel. El ambiente debería haber sido reconfortante, pero algo no cuadraba. Las tres mujeres parecían moverse en perfecta sincronía, como si compartieran un lenguaje secreto. Sus miradas se cruzaban con demasiada frecuencia, y cada vez que lo hacían, sonreían ligeramente, como si compartieran un chiste que yo no podía entender. Entonces, algo llamó mi atención, un sonido. Era un murmullo bajo, casi imperceptible, que parecía venir de las paredes. Miré a mi alrededor, pero ninguna de ellas pareció notarlo. «¿Todo bien?», preguntó la mayor, alzando una ceja. «Sí, solo pensé haber oído algo». La mujer de cabello negro sonrió. «Es una casa vieja. A veces, cruje con el viento». No estaba convencido, pero asentí y volví a mirar mi taza de té. El líquido tenía un color extraño, más oscuro de lo que debería ser. Lo dejé a un lado, fingiendo que lo había bebido. Después de un rato, intenté sacar mi teléfono para verificar si tenía señal, pero la pantalla estaba en negro. Era extraño, lo había cargado esa mañana. «¿Tienen algún teléfono aquí?», pregunté. «No usamos teléfonos», respondió la joven con una sonrisa. «Aquí no hacen falta». Algo en su tono me hizo estremecer. Decidí que era mejor no insistir. «¿Puedo usar el baño?», pregunté, intentando cambiar el tema. La mujer mayor señaló un pasillo. Al final, a la derecha. Me levanté y caminé hacia el pasillo, que estaba débilmente iluminado por una lámpara de aceite. Mientras avanzaba, el murmullo volvió, más fuerte esta vez. Parecía venir de detrás de una puerta a la izquierda. Me detuve, tratando de escuchar mejor. Era como si alguien estuviera susurrando palabras que no podía entender. Mi curiosidad me venció. Giré la perilla y abrí la puerta. La habitación estaba vacía, salvo por un enorme círculo dibujado en el suelo, con símbolos extraños y velas apagadas alrededor.
El murmullo se detuvo de repente. ¿Qué haces aquí? La voz de la mujer de cabello negro me sobresaltó. Estaba de pie detrás de mí, con los brazos cruzados y una expresión severa. Yo, escuché algo y, no deberías estar aquí, dijo, interrumpiéndome. Vuelve con las demás. Regresé al salón, pero ahora mi mente estaba en alerta. Algo pasaba en esa casa, algo que no podía explicar. Las tres mujeres seguían sentadas, observándome con esa misma mirada que me hacía sentir como un insecto bajo un microscopio. ¿Estás cómodo?, preguntó la mayor. Asentí, aunque mi cuerpo estaba tenso. Sí, gracias. Pero creo que debería irme cuando pase la tormenta. La joven rió, un sonido ligero y casi musical. No es tan fácil salir de aquí. La tormenta puede durar toda la noche o más. Sus palabras me helaron. ¿Qué quieren decir? Que el destino te trajo aquí por una razón, dijo la de cabello negro, acercándose. Y que quizá no deberías tener tanta prisa por irte. El murmullo volvió, esta vez más fuerte, llenando la habitación. Miré a las mujeres, esperando alguna reacción, pero seguían inmóviles, mirándome fijamente. ¿No lo oyen?, pregunté, mi voz temblando. Lo oímos, dijo la mayor, levantándose lentamente. Es la casa. Y quiere conocerte. Antes de que pudiera responder, las luces parpadearon y se apagaron. La única fuente de luz era el fuego de la chimenea, que ahora parecía arder con más intensidad, proyectando sombras largas y retorcidas en las paredes. ¿Qué está pasando?, grité. Las tres mujeres se levantaron al unísono. La tormenta está aquí, dijo la joven, sus ojos brillando de una manera antinatural. Y no está solo. Corrí hacia la puerta, pero no importaba cuánto tirara de la manija, no se movía. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, alargándose hacia mí. Sentí un frío en la espalda, como si algo me estuviera tocando. Déjenme salir, exigí, volviéndome hacia ellas. No podemos, dijo la de cabello negro. Tú pediste refugio. Ahora, eres parte de esto. ¿Parte de qué?, grité, mi voz quebrándose. Del pacto, respondió la mayor. Cada tormenta, alguien debe venir. Y tú viniste. Las sombras comenzaron a envolverme y por un momento pensé que iba a morir. Pero entonces recordé el círculo en la habitación del pasillo. Si ese lugar tenía algún poder, tal vez podía usarlo. Corrí hacia el pasillo, ignorando los gritos de las mujeres. Entré en la habitación y me arrodillé en el centro del círculo. Las sombras se detuvieron en el umbral, como si no pudieran cruzarlo. Las mujeres aparecieron detrás de ellas, sus rostros ahora desfigurados, grotescos. No puedes escapar, dijo la joven, su voz transformada en un gruñido. Cerré los ojos y recé, aunque no sabía a quién. Sentí un calor envolvente y cuando abrí los ojos, las sombras habían desaparecido. La casa estaba en silencio. No recuerdo cómo llegué de vuelta a mi auto, pero cuando lo hice, la tormenta había cesado y la casa estaba en ruinas, como si nadie hubiera vivido allí en décadas. Arranqué el motor y conduje sin mirar atrás. Nunca volví a ese lugar. Pero a veces, cuando cierro los ojos, todavía escucho los murmullos. Y sé que no terminé con ellas. El demonio del pozo. No me esperaba mucho del trabajo en la granja. Era temporal, suficiente para pagar mis cuentas y alejarme de la ciudad por un tiempo. Todo era tan tranquilo en esa parcela de tierra, rodeada de colinas verdes y árboles antiguos que parecían haber estado allí desde siempre. La familia para la que trabajaba, los Spencer, eran amables. Eran mayores, con los típicos achaques de quienes habían trabajado la tierra toda su vida, y necesitaban ayuda para mantener el lugar en pie. El terreno era amplio, lleno de huertos, cercas que necesitaban reparación y viejas estructuras que parecían a punto de desplomarse. Uno de esos días, mientras revisaba las tareas, vi algo curioso en el rincón más alejado del terreno, un pozo. Estaba sellado con una tapa de hierro oxidada, encadenada y asegurada con un candado que parecía más viejo que la misma granja. ¿Qué hay ahí?, pregunté al señor Spencer, señalando el pozo durante la cena. Él y su esposa intercambiaron una mirada rápida. Nada que te preocupe, respondió con un tono que no admitía preguntas. Pero algo en la forma en que lo dijo me dejó intrigado.
Debe haber estado sellado por generaciones, insistí, intentando sonar casual. Y así debe quedarse, añadió la señora Spencer con firmeza. Luego cambió el tema. Esa noche, mientras estaba acostado en la pequeña cabaña que me habían asignado, no podía dejar de pensar en el pozo. ¿Por qué sellarlo con tanto cuidado? ¿Y por qué el señor Spencer parecía tan incómodo cuando lo mencioné? Los días transcurrieron sin incidentes hasta que llegó el momento de limpiar la maleza cerca del pozo. Las zarzas lo habían cubierto casi por completo, y la tarea parecía sencilla, despejar el área sin tocar la tapa. Mientras cortaba las ramas con una hoz, accidentalmente golpeé la cadena. Se soltó un eslabón y la tapa de hierro crujió ligeramente, como si algo hubiera despertado debajo. Me quedé inmóvil, con el corazón latiéndome en los oídos. El aire parecía volverse más denso, y por un momento juré escuchar un susurro, tan bajo que podría haber sido el viento. Pero no había viento. Dejé todo y regresé a la casa principal. No mencioné lo ocurrido, pero esa noche, mientras intentaba dormir, el susurro volvió. No era mi imaginación. Parecía provenir de la dirección del pozo, un sonido bajo y gutural que se alargaba como un gemido. Los Spencer parecían tensos al día siguiente. Cuando les conté que había limpiado el área alrededor del pozo, el señor Spencer se levantó abruptamente de la mesa. Ese pozo nunca debió haberse tocado, dijo, casi gritándome. Fue un accidente, respondí. No lo entiendes, exclamó. Esa cosa debe permanecer sellada. No importa lo que escuches, lo que veas, no te acerques más. La señora Spencer intentó calmarlo, pero su rostro reflejaba el mismo miedo. Era evidente que algo los atormentaba sobre ese lugar. Esa noche, los sonidos se intensificaron. Ahora no eran solo susurros, eran golpes sordos, como si algo intentara salir desde las profundidades del pozo. El sonido reverberaba a través de la granja y no podía ignorarlo más. Tomé una linterna y salí. La tapa de hierro parecía estar en su lugar, pero algo había cambiado. La atmósfera alrededor del pozo era opresiva, como si todo el aire hubiera sido succionado. Iluminé el área con la linterna y vi marcas frescas en la tapa, como arañazos. De pronto, un grito desgarrador cortó la noche. Venía de la casa principal. Corrí de regreso, pero cuando llegué, encontré a los Spencer parados en el porche, pálidos. ¿Lo escuchaste?, preguntó el señor Spencer. Asentí. Es demasiado tarde, dijo con voz quebrada. Lo hemos despertado. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a desmoronarse. Las herramientas se movían de lugar, los animales se negaban a acercarse al pozo y el aire olía a algo metálico y rancio. Cada noche, los golpes se hacían más fuertes y los susurros más claros. Parecían palabras, aunque en un idioma que no podía entender. Los Spencer me contaron la historia. Según ellos, generaciones atrás, el pozo había sido el epicentro de algo oscuro. Nadie sabía exactamente qué, pero los rumores hablaban de rituales y de una figura que emergía del pozo en busca de algo o de alguien. Fue sellado por los ancestros de los Spencer y la familia había jurado protegerlo. ¿Y qué hacemos ahora?, pregunté, desesperado. No podemos hacer nada, dijo el señor Spencer. Solo esperar. Una semana después, los sonidos cesaron. El silencio era casi peor. Todo parecía volver a la normalidad, pero el aire seguía cargado de tensión. Entonces, una noche, mientras estaba en la cabaña, escuché un ruido diferente, pasos. Salí con la linterna y vi algo que me heló la sangre. La tapa del pozo estaba abierta y las cadenas colgaban sueltas. Iluminé el interior del pozo, pero no pude ver el fondo. Solo oscuridad. De pronto, el sonido volvió, pero no venía de abajo, sino de atrás de mí. Me giré rápidamente, con la linterna temblando en mi mano. A la luz débil, vi algo que parecía un movimiento entre los árboles. Una figura, alta y delgada, apenas perceptible, se deslizaba en la penumbra. Mi corazón latía con fuerza. ¿Quién está ahí?, grité, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. No hubo respuesta, solo el crujir de ramas y hojas. La figura se movió de nuevo, más cerca esta vez. Sus movimientos no eran naturales, parecía flotar más que caminar.
Un sudor frío cubrió mi frente y retrocedí hacia la cabaña sin quitarle los ojos de encima. De repente, el aire se llenó de un hedor insoportable, una mezcla de carne podrida y azufre. Sentí náuseas, pero no podía apartarme. La figura se detuvo justo al borde de la luz de mi linterna. Su rostro, si se le podía llamar así, era una máscara retorcida de sombras y ojos hundidos que parecían pozos vacíos. «Sal de aquí», murmuré, aunque sabía que mis palabras no tendrían efecto. La figura inclinó la cabeza, como si me estuviera estudiando. Luego, sin previo aviso, desapareció en la oscuridad. Corrí hacia la casa principal, golpeando la puerta con fuerza. Los Spencer me abrieron, sus rostros llenos de miedo. «Está abierto», fue todo lo que pude decir entre jadeos. No necesitaba explicar más. Sus expresiones lo decían todo. El señor Spencer agarró una escopeta que tenía detrás de la puerta y salió, aunque su mano temblaba visiblemente. La señora Spencer me miró con ojos llorosos. «Te dijimos que no tocaras ese pozo», susurró, casi en un reproche. «No fue mi intención», respondí, aunque sabía que era una excusa débil. El señor Spencer regresó poco después, su rostro pálido. «No hay nada que podamos hacer. Está suelto». Esa noche, nadie durmió. Cada sombra en la casa parecía moverse y el crujir de las viejas tablas del suelo se convirtió en un sonido aterrador. El señor Spencer se sentó junto a la puerta, su escopeta cargada, mientras yo me quedaba en el sofá, con los ojos fijos en las ventanas. A las 3 de la madrugada, el sonido volvió. Esta vez, no eran golpes, sino un gruñido bajo, gutural, que parecía emanar desde todas partes. La señora Spencer comenzó a rezar en voz baja, agarrando un crucifijo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Está aquí», murmuró el señor Spencer, apuntando la escopeta hacia la puerta. El gruñido se detuvo y un silencio mortal llenó la casa. Entonces, la puerta principal comenzó a vibrar, como si algo enorme estuviera golpeándola desde el otro lado. «No abras», gritó la señora Spencer, pero el señor Spencer no escuchó. Se levantó lentamente, abrió la puerta, y lo que sea que estaba ahí fuera lo arrastró en un instante. La señora Spencer gritó, y yo corrí hacia la puerta, pero no había rastro del señor Spencer. Solo el silencio y la escopeta tirada en el suelo. Cerré la puerta de golpe y empujé un mueble para bloquearla. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, mi voz quebrándose. La señora Spencer no respondió. Sus ojos estaban fijos en algo detrás de mí. Me giré lentamente y allí estaba la figura que había visto antes. Esta vez estaba dentro de la casa. Era más clara ahora. Su cuerpo parecía hecho de una masa negra que se retorcía constantemente y sus ojos brillaban con un rojo tenue. No sé cómo, pero entendí que no era una simple criatura. Era algo más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. El demonio avanzó un paso y la señora Spencer comenzó a gritar una oración. Sus palabras parecieron detenerlo por un momento, pero luego se lanzó hacia ella con una velocidad inhumana. No recuerdo haber salido corriendo, pero lo hice. Dejé atrás a la señora Spencer y corrí hacia los árboles, con la linterna como mi única guía. El bosque estaba oscuro y frío, pero no me detuve. El gruñido seguía detrás de mí, más fuerte con cada paso. Tropecé y caí, perdiendo la linterna. Cuando levanté la cabeza, vi el pozo frente a mí. La tapa estaba completamente abierta y algo en su interior brillaba con una luz extraña y rojiza. Sentí una atracción inexplicable hacia el pozo, como si algo dentro de mí me obligara a acercarme. Me resistí, retrocediendo, pero una fuerza invisible comenzó a arrastrarme hacia el borde. Grité, luché, pero no sirvió de nada. Justo cuando estaba a punto de caer, un disparo resonó en el aire. La figura que me arrastraba soltó su agarre y se desvaneció en un aullido ensordecedor. Miré hacia atrás y vi al señor Spencer, herido y cubierto de sangre, sosteniendo un rifle. «Cierra el pozo», gritó. Con las últimas fuerzas que me quedaban, empujé la tapa de hierro hacia su lugar y aseguré la cadena. El señor Spencer se desplomó y yo corrí hacia él. «¿Está muerto?», pregunté, pero él solo negó con la cabeza. «No, pero hemos sellado su paso». «Al menos por ahora», susurró antes de perder el conocimiento. Los días siguientes fueron un borrón. Llamé a emergencias, pero nunca conté la verdad. Dijimos que un animal salvaje había atacado a los Spencer.
Nadie preguntó demasiado. Volví a la ciudad poco después. Cada noche, sueño con el pozo y con lo que sea que sigue atrapado allí, esperando. Sé que no estará sellado para siempre. El libro de la bruja. Hay momentos en los que te preguntas si realmente conoces a tu propia familia. Esa fue la pregunta que me atormentó el día que encontré el libro en la habitación de mi hija. Había entrado para dejar una pila de ropa limpia sobre su cama. El desorden habitual estaba ahí, ropa tirada, maquillaje desperdigado, auriculares enredados sobre la almohada. Pero algo llamó mi atención en el escritorio, justo al borde. Era un libro grueso, con una cubierta oscura y desgastada que parecía hecha de cuero envejecido. No tenía título, ni diseño, ni nada que indicara qué era. Solo un olor extraño que me resultaba desagradablemente familiar, como tierra húmeda mezclada con cenizas. Curiosa, lo tomé. Su peso era inesperado, como si contuviera algo más que papel. Al abrirlo, las páginas estaban cubiertas de escritura que no reconocía. Era un idioma extraño, con símbolos que parecían moverse cuando los mirabas demasiado tiempo. Algunas páginas estaban ilustradas con dibujos perturbadores, figuras humanas rodeadas de llamas, criaturas de ojos huecos y algo que parecía una mujer con una corona de huesos. Al instante, algo en mi interior me dijo que ese libro no debía estar allí. Esa noche, esperé a que mi hija regresara del instituto para preguntarle directamente. La enfrenté en la sala de estar, con el libro en mis manos. ¿Qué es esto?, le dije, tratando de mantener mi tono calmado. Ella se quedó inmóvil, sus ojos se clavaron en el libro con una mezcla de miedo y furia. ¿Por qué estabas en mi habitación? No es el punto, y lo sabes. Esto no es normal. ¿Dónde lo conseguiste? Es mío. Devuélvemelo. Su respuesta fue inmediata, casi instintiva, pero había algo en su tono que me preocupó. No era solo desafío adolescente, había desesperación. ¿Mío? ¿Qué significa eso? ¿Quién te dio esto? No lo entiendes. No es algo malo, mamá. Es solo un libro. Para estudiar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero algo en su postura me dijo que no me diría más. Decidí deshacerme del libro esa misma noche. Esperé a que se durmiera, lo tomé de la sala y lo llevé al jardín trasero. Encendí una hoguera improvisada con algunas ramas secas y le prendí fuego. El libro no se quemó. Las llamas lo rodearon, pero no dejaron ni una marca en la cubierta. El fuego chisporroteó, como si algo invisible luchara contra él. Lo tiré al suelo, aturdida. Lo siguiente que intenté fue un martillo. Coloqué el libro sobre una roca y golpeé con todas mis fuerzas. El sonido del impacto resonó en la noche, pero el libro permaneció intacto. Ni un rasguño. Al final, lo guardé en una bolsa de plástico y lo arrojé al contenedor de basura al otro lado de la calle. Pero a la mañana siguiente, estaba de vuelta en la mesa del comedor. Las cosas comenzaron a cambiar en casa. Mi hija se volvió más distante, pero no era solo rebeldía adolescente. Había algo más, algo oscuro. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, parecían apagados, como si una sombra los hubiera cubierto. Empezó a hablar menos, a pasar horas encerrada en su habitación. Una noche, mientras dormíamos, me desperté al escuchar un murmullo bajo. Caminé en silencio por el pasillo y encontré la puerta de su cuarto entreabierta. La luz de una vela parpadeaba en el interior. Cuando miré, vi que estaba sentada en el suelo, rodeada de un círculo dibujado con tiza roja. El libro estaba abierto frente a ella, y sus labios se movían rápidamente, pronunciando palabras que no entendía. ¿Qué estás haciendo?, grité, irrumpiendo en la habitación. Ella se levantó de un salto, cubriendo el libro con sus brazos. «Sal de aquí. No es tu asunto». Tomé el libro de nuevo, ignorando sus gritos y forcejeos. Lo llevé al auto y conduje hasta un puente que cruzaba el río. Lo arrojé al agua con todas mis fuerzas y vi cómo desaparecía bajo la corriente. Esa noche, soñé con agua oscura, con manos pálidas que emergían para atraparme. A la mañana siguiente, el libro estaba en mi mesita de noche. Intenté buscar ayuda. Consulté con un sacerdote de la iglesia local, llevándole el libro envuelto en una tela. Cuando lo vio,
palideció. No puedo ayudarla con esto, dijo, retrocediendo. Esto no pertenece a este mundo. Llévelo lejos, lo más lejos que pueda. Consulté a una conocida que creía en lo paranormal. Me llevó a su casa, encendió incienso y colocó el libro en el centro de un círculo de sal. Apenas comenzó a entonar un rezo, una ráfaga de viento atravesó la habitación, apagando las velas y rompiendo una ventana. No lo traigas aquí otra vez, me dijo, temblando. La situación con mi hija empeoró. Un día, la encontré en el baño, mirándose al espejo con una mirada vacía. El libro estaba en el suelo, abierto en una página con un dibujo que mostraba un rostro humano que parecía derretirse. Ya no eres tú misma, le dije, desesperada. Dime qué está pasando. Ella solo rió, una risa hueca y escalofriante. Es tarde, mamá. Ya no puedes detenerlo. Esa noche, la casa entera tembló. Escuché pasos en los pasillos, aunque estábamos solas. Las luces parpadearon y los espejos se agrietaron sin motivo. Fue entonces cuando entendí que no era solo el libro. Algo había salido de él, algo que ahora vivía con nosotras. Decidí tomar medidas extremas. Conduje hasta la casa de un viejo conocido que era experto en temas ocultos. Me escuchó en silencio mientras le contaba todo. Esto no es un libro común, dijo finalmente. Es un vínculo, una puerta. Y ya la has abierto. ¿Cómo lo cierro? No puedes. Pero puedes intentar sellarlo, al menos por ahora. Me dio instrucciones detalladas, como envolver el libro en seda negra, atarlo con cuerdas bendecidas y enterrarlo en un lugar consagrado. Me dijo que tenía que hacerlo sola, sin nadie alrededor. Esa noche, mientras mi hija dormía, llevé el libro envuelto a un claro en las afueras del pueblo, donde había una vieja capilla abandonada. Cavé un hoyo profundo y lo enterré, siguiendo cada paso al pie de la letra. Cuando terminé, el aire parecía más ligero. Por primera vez en semanas, me sentí aliviada. Volví a casa y encontré a mi hija durmiendo profundamente. Todo parecía normal, pero a la mañana siguiente, cuando fui a su habitación, la cama estaba vacía. Sobre la almohada, el libro descansaba, abierto en una página en blanco, y debajo de la cama había marcas en el suelo, huellas de algo que no era humano. La marca del diablo. La primera vez que noté las marcas fue una mañana común. Me desperté con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, y algo en mi cuerpo se sentía extraño, como si una sombra invisible me hubiese acariciado durante la noche. Al levantarme, me detuve frente al espejo del baño. Fue entonces cuando las vi, líneas delgadas y negras que serpenteaban por mi antebrazo derecho. No eran hematomas, ni cicatrices, ni tatuajes. Eran demasiado precisas, demasiado detalladas, como si alguien las hubiera dibujado con una pluma de tinta negra. Mi primera reacción fue el pánico. Intenté frotarlas con agua y jabón, pero no desaparecían. Busqué desesperada entre los recuerdos del día anterior algo que pudiera explicarlas, pero no encontré nada. Me fui al trabajo tratando de ignorarlas, cubriéndolas con una manga larga, pero la sensación de incomodidad persistía. A lo largo del día, las marcas comenzaron a quemar. No era un dolor intenso, sino una molestia sorda que me hacía querer rascármelas. Esa noche, al regresar a casa, las estudié con más detenimiento bajo la luz del baño. Había algo familiar en ellas, pero no podía precisar qué. Mi mente intentaba racionalizarlo, una reacción alérgica, una picadura extraña, incluso un brote de alguna enfermedad desconocida. Fue al día siguiente cuando recordé el libro. La casa de mi abuela había estado abandonada desde su muerte el año pasado. Yo era la única pariente cercana y me había tocado la tarea de vaciarla y decidir qué hacer con ella. La semana anterior, había pasado un día entero revisando sus pertenencias. Entre montones de fotografías amarillentas, cartas viejas y objetos de valor sentimental, encontré un libro que me llamó la atención. Era grande, de cuero oscuro y con un candado oxidado que no estaba cerrado. La cubierta no tenía título, solo un grabado en relieve que representaba un círculo con símbolos extraños. Recuerdo haberlo abierto por curiosidad, pero no entendí nada. Estaba escrito en un idioma desconocido, con dibujos que parecían más obras de arte macabro que ilustraciones.
Había algo inquietante en esas páginas, algo que me hizo cerrarlo rápidamente y dejarlo a un lado. Ahora, viendo las marcas en mi brazo, comprendí por qué me resultaban familiares. Había visto esos mismos símbolos en el libro. Volví a la casa de mi abuela al día siguiente. El lugar tenía un aire sepulcral, con el polvo acumulándose en cada superficie y el eco de mis pasos llenando las habitaciones vacías. Encontré el libro donde lo había dejado, sobre una mesa en el salón. Esta vez, lo llevé a casa conmigo. Lo abrí esa noche, con una mezcla de temor y curiosidad. Pasé las páginas lentamente, deteniéndome en los dibujos y los textos incomprensibles. Los símbolos que adornaban las ilustraciones coincidían perfectamente con las marcas en mi brazo. Cuanto más miraba el libro, más extraño me sentía, como si una presencia invisible estuviera observándome. En una de las últimas páginas, encontré algo escrito en español. La marca es el sello. El sello es el pacto. Y el pacto no puede romperse. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. No entendía qué significaba, pero una parte de mí sabía que esto era algo serio, algo peligroso. Esa noche, tuve pesadillas con figuras envueltas en sombras y ojos que brillaban en la oscuridad. Al día siguiente, las marcas habían crecido. Ahora cubrían casi todo mi brazo derecho y parte del cuello. Decidí buscar ayuda. Primero fui a un médico. Después de varios exámenes, no pudo encontrar ninguna explicación. Me derivó a un dermatólogo, quien tampoco encontró nada. Ambos me miraron como si estuviera loca cuando les mencioné el libro y los símbolos. Finalmente, decidí visitar a una vieja conocida de mi abuela, una mujer llamada Rosario, que tenía fama de ser espiritual. Rosario vivía en las afueras del pueblo, en una pequeña casa rodeada de plantas y amuletos. Cuando le mostré las marcas, se puso pálida. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, con voz temblorosa. Le conté todo, la casa de mi abuela, el libro, las marcas que habían aparecido de la nada. Tu abuela jugó con cosas que no debería haber tocado, dijo finalmente. Este libro no es un libro común. Es un grimorio, un instrumento para hacer pactos con entidades oscuras. Mi corazón se hundió. ¿Y las marcas? Significan que has sido marcada. El pacto ahora te pertenece a ti. Rosario me explicó que los pactos con esas entidades no desaparecen cuando el invocador muere. Se transmiten a sus herederos, como una maldición. Me dijo que el libro debía ser destruido, pero que no sería fácil. Esa noche, intenté quemarlo. Lo coloqué en la chimenea y encendí el fuego, pero las llamas no lo tocaban. Era como si una barrera invisible lo protegiera. Luego intenté sumergirlo en agua, pero flotaba, indemne. Desesperada, regresé con Rosario. Me dijo que había una manera de romper el pacto, pero que sería peligroso. Requería un ritual en el mismo lugar donde el pacto original había sido hecho. Debía llevar el libro y enfrentar a lo que fuera que lo había creado. El lugar estaba en un bosque a las afueras del pueblo, según las instrucciones de Rosario. Me dio una serie de elementos para protegerme, un rosario bendecido, un frasco de sal y una vela negra. Me advirtió que, pase lo que pase, no debía mostrar miedo ni hablar con la entidad. El bosque era denso y oscuro, y la sensación de ser observada era abrumadora. Encontré un claro con un círculo de piedras, exactamente como lo había descrito Rosario. Coloqué el libro en el centro y encendí la vela. Por un momento, todo estuvo en silencio. Luego, el aire se volvió pesado, y una figura comenzó a formarse en la oscuridad. No era completamente humana, pero tampoco era una bestia. Tenía ojos rojos que parecían perforar mi alma y una voz que resonaba en mi mente. Has roto el pacto, dijo. Ahora debes pagar el precio. Me aferré al rosario y rocié la sal a mi alrededor, como Rosario me había indicado. La figura avanzó, pero se detuvo al tocar la barrera de sal. El aire vibraba con una energía amenazante y cada fibra de mi ser quería huir, pero me obligó a quedarme. Recité las palabras que Rosario me había enseñado, con voz temblorosa pero firme. La figura retrocedió, emitiendo un grito desgarrador. El libro comenzó a arder con un fuego oscuro, y las marcas en mi piel brillaron intensamente antes de desaparecer. Cuando el libro finalmente se consumió, la figura desapareció. Caí de rodillas, exhausta pero libre. El pacto había sido roto, pero el recuerdo de esa noche me seguirá para siempre.
El gato negro. El primer día que vi al gato, estaba sentado en la barandilla de mi balcón. Sus ojos amarillos brillaban con intensidad bajo la luz de la luna y su cuerpo negro se mezclaba con la oscuridad de la noche, como una sombra viva. No tenía idea de cómo había llegado ahí. Vivo en un quinto piso y nunca había visto gatos en el edificio, pero lo más inquietante era cómo me miraba, fijo, como si me juzgara. ¿De dónde has salido tú?, pregunté en voz baja, como si esperar una respuesta de un animal fuera algo lógico. El gato inclinó la cabeza y soltó un maullido bajo, profundo, que me erizó la piel. La noche siguiente, volvió a aparecer. Esta vez, estaba en el alféizar de mi ventana, mirando hacia el interior de mi departamento. Y luego, como si fuera el dueño del lugar, saltó dentro con una agilidad que parecía casi sobrenatural. «Oye», protesté, pero el gato se limitó a pasear por el apartamento, inspeccionándolo todo con calma. Finalmente, se sentó frente a mí, con la cola envuelta alrededor de su cuerpo, y me miró como si esperara algo. No soy supersticioso, pero algo en ese gato me incomodaba. Sin embargo, cuando intenté sacarlo de mi apartamento, me di cuenta de que era imposible. Cada vez que lo ponía fuera, encontraba la forma de regresar. No importaba si cerraba ventanas o puertas, siempre volvía, como si el edificio entero le perteneciera. A los pocos días, me di cuenta de que el gato no era un vagabundo cualquiera. Una noche, mientras regresaba del trabajo, vi a mi vecina del tercer piso, una mujer que siempre había evitado. Era reservada y había rumores extraños sobre ella, que practicaba brujería, que nunca envejecía y que su apartamento estaba lleno de cosas raras. Estaba parada en la entrada del edificio, con una vela encendida en una mano y un cuenco en la otra. Murmuraba algo en voz baja, palabras que no entendía pero que me helaron la sangre. Cuando me vio, dejó de hablar y me miró con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Buenas noches», dijo con voz dulce, pero algo en su tono me puso en guardia. El gato apareció detrás de ella, deslizándose entre sus piernas antes de correr hacia las escaleras. Fue entonces cuando entendí, era suyo. «¿Es tuyo ese gato negro?», pregunté, intentando sonar casual. Ella inclinó la cabeza, con esa sonrisa fría todavía en su rostro. «Oh, él tiene una mente propia. Pero sí, podríamos decir que es mío». No supe qué responder, así que simplemente asentí y seguí subiendo las escaleras. Desde ese momento, empecé a notar cosas extrañas. El gato parecía estar en todas partes. Lo veía en mi apartamento, pero también en el pasillo, en el techo del edificio, incluso en la calle frente a la tienda donde compraba. Siempre mirándome, siempre observándome. Y no era el único que sentía su presencia. Una noche, mientras hablaba por teléfono con un amigo, mencioné al gato. «¿Estás seguro de que no es solo un gato normal?», preguntó mi amigo, riéndose. Pero en ese momento, escuché un ruido detrás de mí. Al voltear, el gato estaba ahí, sentado en la mesa, mirándome fijamente. Lo había dejado fuera del apartamento hacía una hora. «Es como si supiera lo que digo», susurré, sintiendo un escalofrío recorrerme. Mi amigo se rió, pero yo no podía sacudirme la sensación de que había algo profundamente malo con ese animal. Todo cambió la noche que el gato murió. Fue un accidente, o al menos eso quise creer. Estaba cocinando, y el gato, como siempre, estaba bajo mis pies, siguiéndome a cada paso. Sin querer, derramé agua hirviendo cerca de él. El animal soltó un grito desgarrador y corrió hacia la ventana abierta, pero en su desesperación, perdió el equilibrio y cayó al vacío. Corrí hacia el balcón, horrorizado. Abajo, en la acera, el cuerpo del gato yacía inmóvil. Esa noche no pude dormir. Me sentía culpable, pero también aliviado. Por fin estaba libre de su constante vigilancia. El alivio duró poco. A la noche siguiente, me desperté con un ruido. Era un maullido, pero no como los que había escuchado antes. Era grave, profundo, casi como un gruñido. Encendí la luz, pero no había nada. Sin embargo, el maullido persistió, como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. Cuando intenté volver a dormir, sentí un peso en mi pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre mí. Abrí los ojos, y allí estaban, 2 puntos amarillos brillando en la oscuridad, justo frente a mi cara. «No puede ser»,
grité, encendiendo la luz de la lámpara de la mesita de noche. No había nada allí. Durante las siguientes semanas, las cosas empeoraron. Escuchaba pasos en la noche, sentía movimientos en las sombras. A veces, encontraba huellas de gato en el polvo de los muebles, aunque mi apartamento estaba cerrado. Una vez, desperté con arañazos en los brazos, como si algo me hubiera atacado mientras dormía. Desesperado, fui a buscar a mi vecina. Quería explicaciones, respuestas, algo que me ayudara a entender lo que estaba pasando. Pero cuando llamé a su puerta, no hubo respuesta. La puerta estaba ligeramente entreabierta, así que, con el corazón latiendo con fuerza, la empujé. El apartamento estaba lleno de velas y símbolos extraños. En el centro de la sala había un altar y sobre él una foto del gato negro rodeada de flores y velas negras. De repente, sentí un escalofrío en la nuca. Al girarme, la vecina estaba detrás de mí, con los ojos encendidos de furia. ¿Qué has hecho?, dijo con voz baja y amenazante. Intenté explicarle lo del accidente, pero ella no me escuchaba. Ese gato no era solo un gato. Era mi protector, mi mensajero. Y ahora, tú lo has condenado, y te has condenado a ti mismo. Esa noche, supe que algo iba a suceder. El ambiente en mi apartamento era pesado, casi irrespirable. Las luces parpadeaban, y cada sombra parecía moverse. A medianoche, los maullidos comenzaron de nuevo, más fuertes que nunca. Esta vez, no intenté ignorarlos. Me quedé en la sala, con una vela encendida y un cuchillo en la mano, como si pudiera protegerme. Entonces lo vi. El gato, o lo que quedaba de él, apareció en la puerta. Su cuerpo estaba torcido, roto, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. «Déjame en paz», grité, levantando el cuchillo. El gato se lanzó hacia mí, y todo se volvió oscuro. Cuando desperté, estaba en el suelo, rodeado de vidrios rotos y muebles volcados. El gato había desaparecido, pero las huellas de sus patas estaban grabadas en el polvo del suelo, y el eco de sus maullidos todavía resonaba en mi mente. Decidí mudarme al día siguiente. Dejé el edificio, la ciudad, y todo lo que tenía que ver con esa maldita vecina y su gato. Pero a veces, en las noches más oscuras, todavía escucho esos maullidos. Y sé que, donde sea que esté, el gato negro me sigue observando. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.